Gracias por recibirnos el día de hoy aquí en la Feria del Libro, que está increíble. Yo quiero preguntarte, ¿cómo se puede mantener un gestor cultural como tú promoviendo siempre la cultura y uniéndola a la tecnología? Fíjate que yo creo que de alguna manera lo que pasa es que hay una respuesta a los sueños de la tribu. Y los sueños de la tribu son de más conocimiento, así ya a veces no nos demos cuenta de ello. Entonces, cuando realmente podemos tener la oportunidad de recoger historias en la ciencia, historias de la literatura que nos abren la mirada, que nos ensanchan el corazón, esto crea canales de retroalimentación que de una manera muy natural, de una manera muy inocente, plantean la posibilidad de que siga circulando las ideas. Yo entiendo entonces esto que ha pasado en estos años como un fenómeno de circulación de ideas, como un fenómeno de encontrar espejos de nuestra realidad que sean más interesantes, que sean fascinantes, que tengan la posibilidad de brindarnos pensamiento crítico para enfrentar precisamente los problemas que vivimos. Y en esa medida, entonces, encuentro que cuando voy a Saltillo, cuando voy a Torreón, cuando voy a Monterrey, cuando voy a Aguascalientes, hay un circuito ávido de lectores y de televidentes que quieren verse reflejados en un espejo más inteligente, en una caja más inteligente. La televisión a veces se planteaba precisamente como lo contrario a la inteligencia, pero es una caja que nos puede abrir otros universos si sabemos contar las historias que nos abren mundos. Y eso creo que por excelencia hoy en día tenemos que tener. ¿Tú te enfocas con la oveja electrónica? Eléctrica, sí. Eléctrica, perdón. Sí, no, pero sí es electrónica. Electrónica también. Sí. Te enfocas a los jóvenes, sobre todo. Es un público muy amplio el que te puede ver, pero la mayor parte de tus seguidores, al menos los que yo conozco aquí, son jóvenes. Entonces, ¿cómo te inspiras para crear tus programas? ¿Cuál es el hilo conductor? Fíjate, ¿te ha pasado la experiencia de haber ido al cine y viste una película tan interesante y tan inteligente que incluso la tienes que ver 2 veces para compartirla con quien quieres? Exacto, o más. O más veces. Ajá. Y dices, pero es que ya la vi, sí, pero es que sentir que la belleza y la inteligencia es compartida es algo que no tiene de verdad medida. Y creo que ese es el fenómeno que ocurre. Tengo la posibilidad de descubrir, investigar, explorar historias que hay que compartir, y que cuando esto ocurre, la verdad, cuando ves que se enciende la mirada de un joven o de un niño porque se entendió algo nuevo, se descubrió una nueva idea, eso no tiene igual. En la educación no creo que haya un momento más interesante que ese momento invisible pero real, en donde se enciende la sonrisa de un niño, la mirada y la inteligencia de un niño al encontrar un trozo de conocimiento que le abre más los ojos. Entonces ese es el fenómeno al que respondemos, y sí, efectivamente, es por eso que tenemos una gran resonancia con los jóvenes, pero suelo pensar que lo que queremos también es una resonancia con todos aquellos que tienen un joven o un niño todavía despierto a pesar de los golpes de la vida. Claro. Y en este marco recuerdo un autor maravilloso que se llama Bruno Schulz, que fue maestro, bueno, más que maestro, fue traducido por el maestro Sergio Pitola aquí en México. Wow. Y él decía que debemos madurar hacia la infancia. Entonces, en retrospectiva. ¿Y esto qué quiere decir? Que también resonamos con un público que es mayor. Ajá. Porque lo que estamos planteando son relatos que nos abren esa curiosidad y esa capacidad de asombro que está tan adormecida, y que es crítico que despertemos, porque si no lo hacemos realmente no vamos a tener las herramientas para enfrentar lo que vivimos. De hecho, creo que lo planteaba muy bien el psicólogo Abraham Maslow en términos de los retos que tenemos enfrente, y decía: cuando tu único instrumento es un martillo, todo lo ves en forma de clavos. Entonces, ¿qué quiere decir?
estás creando relatos circulares que no te sirven para resolver los problemas urgentes que tiene nuestra sociedad. Y lo interesante del relato de la literatura y del relato de la ciencia es que siempre abre perspectivas, siempre abre boquetes en las cárceles perceptuales que tenemos para escaparnos de esas prisiones de relatos circulares y encontrar salidas inesperadas. La imaginación tiene que ver con una salida inesperada. De hecho, Gastón Bachelard decía que no hay acción imaginante sin que ocurra, sin que aparezca de momento lo inesperado. Y en la ciencia, una y otra vez atestiguamos esto. Se descubren las ondas gravitacionales, hacemos experimentos o se hacen experimentos con neutrinos para tratar de revelarnos los rincones del universo que no podemos penetrar. Es verdaderamente una posibilidad de explorar algo que estuvo muy vigente en 1968 y que recordamos 50 años. Estamos a 50 años después del 68, y es que una de las proclamas que circulaba en la conciencia colectiva, no tan solo en México, sino en las calles de París, en las calles de Praga, era que exijamos lo imposible, exijamos una imaginación que rebase los límites de lo que estamos viendo y viviendo y sintiendo, para verdaderamente plantearnos que hay otras posibilidades. Y el arte lo refleja por excelencia, y la ciencia, en la ciencia hay una imaginación hermosa a la que tenemos que recurrir para verdaderamente tratar de resolver los problemas que tenemos. De la vida cotidiana. Sí. Maestro, muchos años después, quizá ya te han hecho esta pregunta en ocasiones, varias veces, ¿cómo surge el programa de la oveja eléctrica? Fue muy interesante. Jorge Volpi en una ocasión me dice: oye, quisieras un programa de nuevo a Canal 22. Yo había estado 2 años fuera de Canal 22 y entonces yo pensé que me iba a hablar de un programa de literatura. Habíamos tenido un suplemento cultural que se llamaba Luz Verde, que fue uno de los primeros suplementos culturales televisivos. Pero él sabía de mi interés en la ciencia, porque yo había escrito en los suplementos culturales textos en los que a veces relacionaba ciencia, pero también con literatura. Y entonces me dice: ¿por qué no hacemos un programa que tenga que ver con ciencia en la manera que tú lo puedes tratar? Y entonces me quedé pensando en ello, y de repente el nombre me salió de la manera más inocente: La Oveja Eléctrica, Canal 22. ¿Y por qué La Oveja Eléctrica? Está basado en un relato de Philip K. Dick, que se llama ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Este relato fue la base de la película Blade Runner. ¡Qué sorpresa! Y lo más interesante de esta idea de la oveja eléctrica es que si los androides o robots pueden soñar, esto quiere decir que la ciencia y la tecnología, que a veces parece tan deshumanizada, tiene la capacidad también de soñar. Que nosotros somos una biomaquinaria para soñar, pero que también creamos maquinarias que a la vez sueñan y se vuelven un fractal de nuestros sueños. Y entonces en esos sueños que representan la ciencia y la tecnología, también encontramos el sueño profundo que a veces aparece en la literatura, de explorar lo desconocido, de llegar a límites que nunca habíamos pensado alcanzar. Entonces de ahí surge esta idea, y luego con mi gran cómplice y productor, Froilán López Lavín, y un hermoso equipo de trabajo, porque la televisión funciona como trabajo en equipo. Sí. Si no, alguien alguna vez me dijo: fíjate, en la televisión nunca miente. Lo que está pasando por detrás, tarde que temprano se muestra en la pantalla. Si hay armonía, si hay compromiso, se muestra en la pantalla. Si no lo hay, también se va a mostrar. Y la verdad, hemos tenido la fortuna de tener un hermoso equipo en donde colabora Silvina Espinosa de los Monteros, con quien conduzco el programa. Colabora Miriam Moscona con una sección muy interesante y atractiva, en donde nos habla de la belleza que se encuentra en fotografías que la ciencia nos trae alrededor de diferentes exploraciones de la naturaleza, tanto desde las galaxias hasta los átomos.
Por otro lado, tenemos una sección que se llama Aguas con el Hacker, Sí. con nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, en donde exploramos precisamente todos los problemas relacionados con la ciencia, la tecnología y la informática, y una sección de los avances tecnológicos con nuestra compañera Aura López. Y pues a lo largo de los años proseguimos en este sueño de tratar siempre de encontrar a las mentes más brillantes, tanto en México como a nivel internacional, para que tengamos ideas que circulen en nuestro país con la vanguardia del pensamiento. Fíjate que una cosa muy interesante que nos ha pasado, me acuerdo, esto nunca me deja de sorprender, pero fue una experiencia muy grata. Estábamos en Inglaterra con un gran biólogo de la Universidad de Cambridge, y cuando terminó la entrevista me dijo: ¿y tu público es tan inteligente como las preguntas que me has hecho? Qué genial. Y entonces creo que eso es un homenaje a la conciencia colectiva que tenemos en México, en donde a pesar que pensamos que no hay sensibilidad y no hay inteligencia, está ahí, pero está dormida, no está visibilizada. Y la gran tarea es visibilizar tanto esa avidez de los estudiantes, de los jóvenes, del auditorio, como la inteligencia y la capacidad referencial que nos dan los grandes científicos mexicanos y los grandes científicos internacionales, con quienes resuena nuestra conciencia colectiva si permitimos que ocurra el proceso. Lo que pasa es que a veces no lo permitimos, no visibilizamos ni la gran inteligencia ni la gran sensibilidad del espectador, y que más que espectador, yo diría participante en el fenómeno de circulación de las ideas, ni visibilizamos a los grandes maestros de la ciencia y de la literatura, que son referentes de la gran imaginación y creatividad que existe en nuestro país. Y que finalmente nosotros somos el resultado de ello. Exactamente. Y hay cosas muy interesantes que pasan. Fíjate que, por ejemplo, me acuerdo que me encontré con un estudiante doctor en biología, en ciencias que tienen que ver con el genoma, el estudio del genoma, y me comentaba algo muy interesante. Me decía que él trabaja en Alemania y que cuando se daban los grandes congresos internacionales, la gran mayoría de estudiantes brillantes que estaban participando en estos congresos eran mexicanos. Y eso habla entonces de que alguien en la UNAM, porque eran muchos estudiantes que habían surgido de la UNAM, hizo bien su tarea, sembró las semillas de manera adecuada. Y eso quiere decir que lo que nos toca es continuar sembrando esas semillas para que fructifiquen. Maestro, yo te agradezco muchísimo esta entrevista, y de verdad que seas este agricultor que cultiva conocimiento, cultura, y sobre todo que nos lleves a acercarnos al conocimiento de una manera tan sutil, tan suave, tan entretenida y tan sencilla, que nos hace ver tu programa y que nos hace pensar en muchas otras cosas más que existen y que además podemos hacer reales. Exactamente, te lo agradezco más bien yo a ti. Es que somos de la misma tribu, Sí. La tribu de los imaginantes, la tribu de los que queremos compartir lo que nos ensancha la mirada y el corazón. Muchísimas gracias. Muchas maestro. gracias a ti, de verdad. Hasta luego.